Primero que todo, buenas tardes. Bienvenidos a los que se vienen integrando, a los que estaban en el otro taller, bienvenidos nuevamente. Es un agrado para mí darles la bienvenida a nuestra escuela de verano, nuestra última jornada, ¿cierto? Y este es penúltimo taller en el que estamos ofreciendo en esta ocasión, que es análisis de datos educacionales con Excel, ¿ya? La profesora Catherine Abarca es quien en esta ocasión dictará el taller. Ella es licenciada en Educación, profesora de Matemáticas de la Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en Estadística de la Universidad Católica de Valparaíso, tiene un diplomado en Minería de Datos de la Universidad de Santiago de Chile y además es académica de la Universidad de las Américas y docente de la Universidad de Santiago de Chile, ¿ya? Entonces, bueno, la bienvenida, espero que este taller sea de su interés. Estoy segura que sí, porque siempre uno necesita el análisis, ¿cierto?, de datos, sobre todo en educación, con temas evaluativos, ¿ya? Así que dejo con ustedes a la profesora Catherine Abarca. Buenas tardes a todos. Vamos a dar, voy a prender un poquito la cámara para que me puedan ahí conocer. Buenas tardes a todos, mi nombre es Caterina Barca, como decía acá la profesora Beatriz, y yo voy a estar encargada de dar a conocer algunas herramientas con funciones de Excel. Ya este análisis que nosotros vamos a generar es un análisis netamente descriptivo, ¿ya? Vamos a trabajar con funciones básicas, vamos a poder crear tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ¿ya? Para poder ver el comportamiento descriptivo. Nada vamos a hacer inferencial, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la base de datos y vamos a comenzar a trabajar. A medida que ustedes vayan teniendo dudas, me pueden escribir por el chat o yo las voy a responder al final de la hora, ¿ok? Entonces, ok. Vamos a tener tres casos, ¿ya? Que son datos ficticios, obviamente, y en el cual lo que vamos a ver primero es esta base de Excel, en la cual a mí me permite hacer cálculos, ¿cierto? Puedo sumar, puedo hacer toda la operatoria básica, pero también me permite hacer un análisis descriptivo, me permite hacer gráficos y también hay funciones de Excel que me permite hacer también estadística inferencial. Dado por el tiempo de la hora, simplemente nos vamos a enfocar en definitiva por hacer un análisis descriptivo. Entonces, cada vez, acá yo tengo, dice lo siguiente, la siguiente información corresponde a las calificaciones obtenidas por un curso de matemáticas durante el segundo semestre del 2020. Entonces aparece que tenemos nuestra base de datos. A ver qué aparece en esta base de datos. Aparece el nombre de los estudiantes, las evaluaciones, prueba número 1, prueba número 2, número 3, los trabajos, y qué se me pide. Que yo pueda calcular efectivamente los promedios, también puedo comparar y puedo determinar la mayor nota, la menor nota, puedo analizar cuántas personas tuvieron bajo 4, puedo calcular el promedio y la nota final de estos estudiantes. Entonces, para llamar una función en Excel, yo puedo aplicar simplemente más o simplemente igual. Entonces, supongamos que quiero calcular el promedio, yo digo igual promedio. Entonces, yo hago doble clic y selecciono acá la columna. Cierro paréntesis y me dice que el promedio de este curso en la primera evaluación es un 4.8, ¿ya? Posteriormente, ¿qué voy a hacer para calcular el promedio sin estar uno por uno? Yo tomo la celda y la arrastro hasta el final, ¿ya? Y automáticamente a mí me arrojan los promedios de las otras evaluaciones. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. ¿No? Oiga, Ya. ¿podría repetir brevemente lo que acaba de indicar, por favor? Sí, Gracias. sí, sin Estaba en ningún problema. otro taller y entre que se conectaba estaba en la Ya. escuela.
Gracias. Sí, ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a admitir, ok, acá dicen que no. Vamos a... entonces, al llamar una función en Excel, si yo quiero calcular el promedio para no hacer, porque nosotros sabemos que la fórmula de promedio es la suma de todos los datos dividido por el total, ¿cierto? Entonces, en Excel es una herramienta que a mí me facilita en términos de cálculo. Entonces, para llamar una función, simplemente usted coloca igual promedio, hace doble clic y selecciona efectivamente la columna, ¿ya? Y cierra paréntesis y acá me arroja inmediatamente acá el promedio. Entonces, para no ir caso por caso, simplemente tomo la celda y la arrastro hasta el final. Y automáticamente me arroja el promedio de cada una de las evaluaciones. ¿Ok? Si yo quiero calcular la mayor nota, o sea, la mayor nota que tuvo los estudiantes acá, simplemente llamo la función igual max. Y selecciono acá la columna. Y me arroja que la mayor nota de la primera evaluación es un 6,2. Y posteriormente yo arrastro y me arroja la nota máxima de cada una de las evaluaciones. Si quiero la menor nota, simplemente llamo a la función igual min, de mínimo. Y nosotros seleccionamos acá la base de datos de la primera columna y me dice que la menor nota en la evaluación 1 es un 3,7. Y así voy sucesivamente. ¿Ya? La segunda nota sabemos que es un 3,5, la tercera un 3,8, en el trabajo un 5,2, un 4,5 y un 4. Entonces me está dando las notas del valor mayor, menor y en este caso el promedio. Sabemos que el promedio es la medida de tendencia central, el punto de equilibrio. Pero supongamos yo quiero saber cuántos alumnos tuvieron menos de un 4, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué función utilizamos? Trabajamos con la función igual contar.si, ¿ya? Con la función contar.si y selecciono la columna, ¿ya? La cantidad de alumnos. Punto y coma, y yo coloco el criterio. ¿A quién yo voy a contar? A los que tienen menor, una nota inferior a 4. Entonces, para colocar el criterio, nosotros vamos a colocar ahí paréntesis y colocamos menor que 4. Cierro paréntesis y, perdón, cierro comillas y cierro paréntesis, ¿ya? Entonces me dice que 3 estudiantes tienen una nota inferior, en este caso, a 4. Y nosotros sabemos que tenemos 10 estudiantes acá. Por lo tanto, si yo quisiera calcular los superiores o igual a 4, debiera ser 7, ¿ya? Entonces, igual, entonces coloco la función contar.si, selecciono acá la columna y el criterio, comillas, coloco mayor o igual a 4. Cierro comillas. Y me dice que efectivamente 7 estudiantes tienen una nota superior a o igual a 4. Entonces así yo puedo tomar decisiones, ¿ya? En el sentido que el análisis de datos a mí me permite describir cuál es el comportamiento que tiene mi curso y a su vez me da como pauta para tomar decisiones. Y estos mismos alumnos después o sea, los mando a reforzamiento o no los mando a reforzamiento o lo puedo comparar si tengo una prueba de diagnóstico con una prueba final, ¿sí? Entonces, en definitiva, nosotros arrastramos y nos arroja que en la segunda prueba simplemente tuve a un estudiante con nota roja y en la tercera lo mismo. Y en los talleres efectivamente no tengo a ninguno. ¿Dudas? ¿Consultas hasta aquí? ¿No? ¿Se entiende? Solo están todas, disculpe profesora, todas están las celdas con su función predeterminada o están sin ninguna función. ¿Cuál? ¿A qué se refiere con función? ¿Acá la función promedio? ¿Acá esa? Claro, o sea, cada uno de los campos que está ahí ingresado tienen un valor determinado, ¿no? No. Lo que acaba de dar con la fórmula. Solamente cuando yo llamo a la función, cuando yo lo arrastro hacia acá, ahí quedan predeterminados por la misma función. Ah, ¿Sí? solamente ella. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya? Ok, entonces Una acá pregunta. ¿Sí? Dígame. ¿La condición la pones fuera del paréntesis? No, la condición la coloco adentro.
¿ya? punto Coloco y coma, la sí, condición entre comillas. la Perfecto. condición entre comillas. ¿Sí? Entonces ahí me contabiliza cuántos estudiantes tengo en rojo y no tengo que estar efectivamente filtrando si tengo una base de datos con un gran volumen de estudiantes. ¿Ya? Si Gracias. yo quiero calcular acá el promedio, yo quiero calcular el promedio de las evaluaciones con los talleres, ¿ya? Para no ir uno por uno, yo puedo fijar en Excel, ¿ya? Yo puedo generar, porque el promedio, el 25%, el 20, el 25, el 10, el 10 y el 10, son, es la multiplicación fija, o sea, el 4,5 yo lo voy a multiplicar siempre por el 25%. Y así voy. En la prueba 2 el 5,1 yo lo voy a multiplicar por el 20%. Y cada uno de estos estudiantes. Entonces, cada vez que yo tenga que multiplicar siempre por el mismo factor o sumar por el mismo factor, yo puedo fijar en Excel. Entonces, ahí no tengo que ir celda, o sea, cada uno desde esta celda que corresponde a los estudiantes. Entonces, ¿cómo yo llamo una función acá? Con la función igual. Entonces, yo voy a tomar la primera nota, que corresponde a un 4,5, y la voy a multiplicar por su respectivo porcentaje, que es el 25%. ¿Ya? Como el 25% siempre va a ser, va a estar multiplicado por lo mismo, entonces yo lo puedo fijar. ¿Cómo yo fijo una celda en Excel? Entre la letra y el número, yo puedo apretar F4 o simplemente entre la letra y el número yo coloco el signo peso, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué hago ese trabajo? Porque automáticamente después yo puedo arrastrar, ¿ya? Y efectivamente me lo arroja inmediatamente. El promedio, en este caso, que corresponde a los talleres y a las pruebas. Entonces, así voy. Después tomo la segunda evaluación, que es un 5,1, y la multiplico por su porcentaje y la fijo. Y así voy sucesivamente, ¿ya? Si tomo la otra celda y voy multiplicando. ¿Ya? Entonces la voy fijando. Y así voy. El 6 lo multiplico por el 10% y lo fijo. Más, acá sería H7, ¿cierto? Como no lo puedo seleccionar, coloco H7 por eh, el 10%, que el 10% yo acá lo tengo que fijar. ¿Ya? Y me arroja el promedio, o sea, el promedio que presenta este estudiante para examen es un 5,1. Entonces, simplemente después que hago, arrastro, porque lo hace automáticamente. Porque si no lo fijo, ¿ya? No fijo esto, ¿qué es lo que sucede? No voy a poder arrastrar y voy a tener que volver a multiplicar el 3,8 por el 25 más el 4,2 por 20. O sea, en términos de tiempo, de eficiencia de tiempo, es súper bueno. No sé si hay alguna duda, consulta. Profesora, están repitiendo las compañeras, si podía repetir, por favor, toda esa Ah, parte que hizo. sí, ningún problema. Vamos a repetir esto. Gracias ahí por decir. Entonces, colocamos igual a la función y llamamos a la primera nota del estudiante, ¿cierto? Y la vamos a multiplicar por el porcentaje, que la primera nota corresponde al 25%, ¿ya? Y como vuelvo a repetir, estos porcentajes son fijos, ¿ya? Los vamos a fijar con la celda acá de signo peso. Y voy. Tomo la segunda nota de la prueba 2, que es un 5,1 de este alumno, y lo voy a multiplicar ¿por qué? Por el 20%. Y lo vuelvo ahí a fijar. Y así voy. Tomo más la tercera y la multiplico por su porcentaje que corresponde al 25% y la fijo. Catherine, ¿Sí? los profesores preguntan aquí en el chat y que no entienden eso de fijar. ¿Cómo te refieres a fijar? ¿A qué te refieres? A fijar una celda significa que va a estar siempre, no se va a modificar, ¿ya? No se va a modificar, porque mira, si yo no la fijo, veamos un ejemplo, a ver, para que quede claro. El 4,5, supongamos, lo multiplico por el 25%, ¿ya? Supongamos que el promedio para no ir uno por uno. Entonces, cuando yo voy a arrastrar, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer la operación con cada uno de ellos, con cada uno de estos alumnos.
Cuando yo la fijo es como que queda, siempre va a estar multiplicado ¿por quién? Por el 25%. O sea, la primera nota, independiente del alumno, la primera nota lo que va a ir variando, siempre va a estar multiplicado ¿por quién? Por su respectivo porcentaje. ¿Ya? Y este siempre es el mismo para la primera prueba. No sé si ahí queda más claro. Si se entiende a qué se hace referencia a fijar. ¿Y cómo la fijas entonces? Perdón. Se supone Sí, que tú escribes igual, obviamente te posicionas en la nota que corresponde y luego agrega el ¿ya? signo por y obviamente va al campo que corresponde, que es el 25%. Ya, y ahí te da los Sí, C7, lo que sea. Ya, pero ¿cómo dejo es la como el C? ponderado, sí. Aprieto Enter, que eso me No, quedó. no, mira, ¿Mm? ya. Ya, acá tú tomas el 4,5 y lo multiplicas por el ¿Sí? 25%, ¿ya? Entre la letra y el número tú puedes colocas el signo peso o simplemente apretas F4, ¿ya? Porque Queda fijado, automáticamente queda automáticamente. fijado. Automáticamente cuando yo coloco esta función, queda fijado, ¿sí? Y Súper. así voy. Tomo el 5,1 y lo vuelvo acá a multiplicar por el 20. Entonces, aquí lo vuelvo a fijar, ¿ya? Porque siempre la prueba 2 va a estar multiplicado por el 20%, porque eso es lo que corresponde, ¿ya? El peso que tiene. Después tomo el 5,2 y lo multiplico por el 25. Y ese 25%, como siempre va a ser el mismo, lo vamos a fijar. Y tomo acá el trabajo 1, que es el 5,2, y lo multiplicamos por el 10%. Y lo vuelvo a fijar el 10%, ¿ya? Más, ¿quién? El 6, la nota que es un 6, y lo multiplico por el 10%, ¿ya? Y lo vuelvo a fijar el porcentaje. Más, acá el H7, ¿ya? Y lo multiplico por ¿quién? Por el 10%, porque eso es lo que equivale el porcentaje al tercer trabajo. Y lo fijo, ¿ya? Los porcentajes son los que se fijan porque cada uno de eso es lo que, como el peso que tiene cada una de esas notas. Entonces, Enter. Y ahí automáticamente me da el valor de la nota de presentación a examen. Y simplemente yo puedo arrastrar para no estar calculando respectivamente cada uno de estos estudiantes para calcular su promedio. No sé si alguien hasta aquí queda claro eso. ¿Y vamos bien acá? ¿Sí? Ya. Ok. Ok, ok. A ver acá. Sí, clarísimo. Ok. Ok, cuando yo voy a calcular la nota final de mi estudiante, yo puedo acá contabilizar lo mismo. Yo tendría que la nota de presentación es un 5,1 y la voy a multiplicar por el porcentaje, por la ponderación que tiene, que es el 60%. Entonces, aquí yo también puedo volver a fijar porque siempre va a ser lo mismo. Entonces, coloco el signo peso entre la letra y el número o F4. Y luego le sumo la nota del examen y lo multiplico por la ponderación que tiene, que es el 40%. Entonces, acá nosotros lo multiplicamos por el 40% y lo fijamos. Ahí me da el 100%. Y me da en total cuánto el estudiante, si aprueba o no aprueba. Ya tenemos la nota final del estudiante 1, que es un 5,1, y posteriormente acá tenemos un 4,7, un 4,8 y nos da las notas en general. ¿Qué puedo hacer yo acá? Yo puedo acá tener una visión general del curso. Acá, si nosotros seguimos arrastrando hacia el lado, acá me dice que el promedio general que se obtuvo entre las notas y las calificaciones, o sea, los trabajos y los talleres es un 5,3. El promedio de nota de examen, lo vamos a sacar, sí, o sea, está bien esto. El promedio del examen a nivel curso es un 4,4. Y el promedio general del curso en esta asignatura es de un 4,9. O sea, me está dando descriptivamente cuál es el comportamiento que tiene este curso, ¿ya? Y así pasa lo mismo. Si yo sigo arrastrando hacia el lado,
Me dice que es un 5,8, el 60%, que la nota de presentación del examen, la nota máxima es de un 5,1 y que la nota máxima en el curso es de un 5,2. Y si quiero ver el tema de los mínimos, Catherine, ¿sí? antes que sigas avanzando, dicen en el chat si puedes explicar nuevamente lo de la nota final, la fórmula. Ok. Ya, nosotros sabemos que la nota, la nota final corresponde al 100%, ¿ya? Pero la nota de presentación entre pruebas, ok, voy a ir un poquito más lento entonces. Las notas de presentación de las pruebas y talleres tienen un peso del 60%, ¿ya? Y las notas del examen tienen un peso de un 40%. La suma de ellas dos me va a corresponder a mi 100% y me arroja efectivamente la situación final del estudiante. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder calcular acá la nota final? Dado que cada uno tiene su porcentaje de peso, yo tomo la primera nota del estudiante y la multiplico por su porcentaje. En esta situación es del 60%. Entonces, como el porcentaje siempre va a ser el mismo para cada uno de estudiantes y es lo que equivale a la evaluación general del promedio de los talleres y pruebas, vuelvo a repetir, lo fijo, que es el 60%. ¿Ya? Luego, yo voy a... Catherine, Ujú. preguntan ahí por el tema del 60%, dice si los porcentajes de ponderación están solo escritos o hay una fórmula detrás, ahí el 60, el 40, el 100. No, lo que pasa es que cuando uno le da una ponderación a una prueba, uno escoge, ¿cierto? Uno dice, ok, yo podría haber generado en la escuela que, o sea, en la educación media puede ser un 30% que valga, que tenga el examen, o tenga un 25%, eso lo da respectivamente el docente. Yo en este caso dejé un 40%, ¿ya? Sí, Yo pero podría ahí haber... está escrito o hay una fórmula detrás, solo, o Ah, solo lo no, escrito. solo está escrito. O sea, yo sé que la primera nota va a estar multiplicado por esta ponderación. Podría haber dejado un 70 y un 30, ¿ya? Ya, Porque las perfecto. sumas de ellos dos tienen que dar el 100%. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Queda claro eso, no? Creo que aclararon las dudas de Sí. la profesora. Ya, ok. Ese porcentaje usted decide cuánto va a ser el valor de la ponderación. Yo hice un supuesto que podría ser un 40, ¿ya? A ver qué me responde acá. Ok, ya, súper. Sí, a veces si voy muy rápido, ustedes también me van diciendo, ¿ya? Entonces, eso, en relación cuando yo voy a calcular el promedio final, que es la suma de la ponderación, o sea, la Yo multiplicación de quiero la hacer nota una por su ponderación. consulta. Sí, dígame. A veces yo calculo, por ejemplo, dos pruebas forman una y después las pondero con otro trabajo y ¿Ya? pasa que los números cambian si uno considera uno o dos decimales. Yo sé que hay una forma en que toda la página siempre considere solo un decimal y corte ahí. Sí, sí. Usted puede generar acá, usted puede seleccionar acá, donde dice aquí, usted le puede sin decimales o usted lo puede dejar con dos decimales. Usted decide Lo que ahí pasa cómo... es que no es eso lo que quiero, es como que para que cuando calcule lo haga con un decimal. Me explico. La Mm, prueba 1 y 2 yo las voy a juntar y esas van a valer un 30% ya, y el trabajo va a valer un 70%. sí, sí, Cuando entiendo. yo hago ese cálculo, Ya. al tomar la prueba 1 y 2 me queda, ponte tú, 5,3, 4, 5, y me toma todos los decimales hacer el siguiente cálculo. Pero Mm. hay momentos en que yo lo puedo cortar, como que redondeas y Es que cortas. claro, es que por eso vuelvo a repetir, una de las formas de poder redondear eso es con esto. Con Usted ese puede, número, sí. sí, con usted le puede agregar o quitar. Usted dice ya, ok, a modo general dejo todo voy a trabajar todo con dos decimales y rondeo al segundo decimal. Y cuando yo Otra, hago el cálculo, también lo va a hacer así. sí, Cuando hago este efectivamente, promedio, sí. ¿lo hace solo o yo le tengo que dar la fórmula? Lo que pasa es que usted va, lo que yo entiendo, usted ya, supongamos yo tomo las dos primeras pruebas, ya vamos a hacer este supuesto. Uh-huh. Vamos a tomar estas dos, ups, ya, vamos a tomar estas
Ok. Estas dos pruebas. Oh, no quiere tomarlo. Es que es más Es- simple que eso. Este ¿Ya? promedio que tú calculaste aquí, ¿Sí? si yo puse toda la hoja con 2 decimales, ¿también lo calcula con 2 decimales? ¿O yo le tengo No. que dar que toda la página sea con 2 decimales Sí, y usted, los cálculos los hace así, redondea a 2? sí, efectivamente. Usted le da la indicación para que realice ese cálculo. Efectivamente. Ya, o sea, bastaría con eso. Sí, factoría con eso. Ujú. Ya, no, ahí estoy clarita. Ya, Gracias. ok. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice, ¿es posible establecer la desviación estándar para estos datos, por favor? Claro, o sea, es que usted quiere ver en relación a la función desvet, a lo que yo entiendo acá, ¿es posible establecer desviación estándar por los datos? Sí, o sea, si usted quiere ver la dispersión de los datos, yo le recomendaría ahí realizar un gráfico de bigotes y ahí usted puede ver la dispersión de los datos y tomar decisiones, cuál es el mínimo, cuál es el máximo y ver qué, no sé, que si quiero comparar dos cursos, qué curso es más disperso uno en relación al otro, ¿ya? Pero si usted quiere calcular la desviación estándar, simplemente llama a la función desvet, ¿ya? Desviación típica, selecciona acá la prueba y usted calcula la desviación típica que es 1,026. Ya que nosotros sabemos que la desviación típica es el promedio de cuán alejado yo estoy acá de la media. ¿Sí? Esa es la pregunta que acá me establecían. Claudio, no sé si puedo responder su pregunta, si queda claro. Ah, ok. Ya. Acá Nicole me dice, ¿solo puso igual en los porcentajes y las notas en la nota final? Sí, efectivamente. Vuelvo a repetir, acá usted escoge cuál es el porcentaje que quiere trabajar o considerar. Yo tomé el 60% que va a tener el peso de las pruebas y los talleres, y la nota del examen yo tomé este peso de un 40% para calcular el promedio final que hace referencia al 100%. Ujú. ¿Sí? Entonces, simplemente para sacar el promedio final, usted multiplica la nota por el porcentaje que hoy considero, que es 60, y le suma efectivamente la nota del examen por el peso que le considero que es un 40%. Y aquí usted tiene la nota final. No sé si Nicole queda ahí claro. Ana María me dice, ¿cuál es la función de la mayor nota? Sí. Ana María, usted trabaja con la función, cuando si quiero la mayor nota, ¿ya? La mayor nota, usted coloca la función igual max, que significa de máximo. Entonces ahí usted le va a entregar y selecciona efectivamente la columna o la base de datos en la cual usted quiere trabajar y le va a dar la nota del valor máximo. Y si quiere el mínimo, usted llama a la función igual min y selecciona la columna y calcula la nota del valor mínimo. ¿Sí? O creo que acá dice, ¿quiere el 60%? El 60% es el valor que yo le genero, ¿ya? El 60% es el valor que yo le genero al porcentaje. Vuelvo a repetir, usted puede generar un 70, puede tener que las notas de las pruebas y los trabajos tengan una ponderación del 70%, ¿ya? Y el examen un 30%. Pero usted escoge y usted establece. Yo me di este supuesto de un 60 y 40. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Vamos a ver a otro tema, que es esta base de Hola, datos. disculpa, ¿Sí? Fer, Sí, dígame. que no sé si respondió la pregunta o no. ¿Ya? Si trabajar en Excel así desde el computador es lo mismo que trabajar a través de online. ¿A Me, qué re- se refiere? me ¿A qué se refiero a la... Ay, a lo... Ay, Por Drive, En A el los Office libros 365, Google seguramente se refiere. no, ah, a escribir esto, Ay, se me las olvidó el funciones, nombre. se Eso, refiere las a si no, funciones. Eso mismo, las ¿ya? funciones.
¿Son las Y usted mismas la que puede, trabajar en el Excel, así en el computador, que al trabajar en el Excel online? sí, son las mismas. Usted trabaja con Ah, las ya. mismas funciones. Cuando usted comparte la carpeta en Dropbox o Google Drive que tiene ahí en Gmail, sí, usted puede trabajar con las mismas funciones. Pero también, ojo, va a depender efectivamente de cómo es el Excel que usted trabaje, porque algunos son punto y coma, otros son coma, otros son punto cuando hace esa separación. ¿Ya? Y eso va a depender efectivamente del formato que usted tenga. ¿Ya? Ah, ya. Ya, gracias. Acá dicen el punto de las notas inferiores a 4 y el punto de E. ¿Puede repetir la función? Sí, ningún problema. Mire, las notas de inferiores a 4 yo trabajo con la función contar puntos sí, ¿ya? Y acá, se la voy a dejar ahí en el chat para que usted la pueda. Acá, con la función contar puntos sí. En mi caso me aceptó, me arroja falso cuando le ingreso la fórmula. A ver, acá me dicen... dice acá, cuando hago el signo mayor o menor con el teclado, perdón. Ah, ok, sí, ya lo encontró. Ya, usted encontró entonces la función. Dice, me aceptó punto y coma, pero no coma. ¿A qué hace de referencia Mirta por casualidad? Ah, ya, ya, es que por lo que decían ahí en el chat, cuando en la función del Ujú, porcentaje, la ponderación, cuando yo le ingresaba con coma, como lo había ingresado usted, ujú, me arrojaba falso. Y claro, después la probé con punto y coma, que es lo mismo que estaba explicando recién, y ahí sí ya, me acepta. Pero tipo, me acepta punto y coma, pero no me acepta coma, me arroja error con la coma. claro, eso netamente va a ser del Excel que usted tenga instalado en su computador. Por eso acá, cuando usted trabaja, cuando usted llama a los criterios, vamos a ver, esto acá. Cuando usted acá trabaja con los criterios, con la función igual, supongamos contar, contar, y acá me dice acá punto y coma, punto y coma. Ustedes no sé si pueden ver eso. Alguno aparece simplemente coma o punto. Entonces va a depender del Excel que ustedes tengan instalado en su PC, ¿ya? O sea, ahí Excel igual me va indicando qué función yo debo trabajar. A ver, podría y dice acá, las notas iguales o superiores a 4. Cuando sea superior, la condición siempre va a ser la misma, con la función contar puntos sí, es la misma que yo había escrito anteriormente, ¿ya? Con la función contar puntos sí, pero ¿dónde va a estar la diferencia? Si quiero las mayor es igual a 4, simplemente coloco mayor e igual a 4, ¿ya? Y cierro paréntesis, ahí se me olvidó cerrar el paréntesis al final, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí, ¿ya? Yo igual esto les puedo compartir este Excel para que después puedan ir chequeando la fórmula y puedan ir verificando, ¿ya? Vamos a ver, con esta segunda base de datos les voy a contar de qué se trata. Se trata de un curso en el cual acá se genera el tiempo de lecturas que tienen estos estudiantes de horas semanales. Tenemos la variable rango de tiempo, tenemos el área de interés de estos estudiantes y la prueba número 1 de lenguaje, ¿ya? Entonces, si yo quiero, ¿son cuántos estudiantes que tengo acá? 46 estudiantes. Entonces, vamos a hacer cuántos estudiantes son del género femenino y cuántos estudiantes son del género masculino. Según la variable en estudio es qué gráfico es el más adecuado, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con variables cualitativas, ¿qué se entiende por variables cualitativas? Aquellas variables que no son como contables, sino que son características propiamente tal que tiene una persona o un objeto. Entonces, los gráficos mejores para ese tipo de situación son los gráficos de torta, son los gráficos de barra. Cuando son variables cuantitativas, en este caso contable, numerable, los mejores gráficos que se pueden trabajar son los histogramas, son gráficos de puntos de acuerdo al análisis que yo quiero realizar. Entonces, nosotros vamos a construir una tabla de frecuencia, pero una tabla bidimensional, o sea, con tablas dinámicas, ¿ya? Para saber cuántos estudiantes o cuánto es el porcentaje de estudiantes que pertenecen em, al género masculino y al género eh, femenino. Entonces, ¿cómo vamos a construir esto? Nosotros acá en la parte de Excel dice insertar, ¿ya?
Donde aparece insertar, yo selecciono tablas dinámicas. Ya es el primer paso. Y yo voy a seleccionar toda la base de datos que tengo acá, ¿ya? Completamente. La selecciono. Entonces, la selecciono desde arriba. A ver, vamos a que quede clarito. De la primera parte. Ups, mi mouse. La vamos a seleccionar. Entonces me voy a tablas dinámicas, la selecciono todo y hasta el final, ¿ya? Y voy a colocar acá aceptar. Me aparece esto. No sé si ustedes lo logran. ¿A ustedes les pareció esto? Creo que vamos a correr un poquito. No me mostró con el zoom. A ver, voy a volver a realizar. Se me voy a insertar. Vamos a eliminar esta. Aceptar. Y no me dejó. Ahí sí. Vamos a borrar. Entonces, vuelvo acá. Insertar tablas dinámicas. Selecciono la variable y coloco una hoja en blanco donde voy a posicionar la información. Puedo generar una hoja adicional, un acá más, o simplemente yo me voy acá. ¿Ya? ¿Dónde voy a posicionar? ¿En qué casilla voy a colocar? Dame un segundito que me voy a correr con esto. ¿Ya? ¿Dónde voy a posicionar? Aquí. Y coloco aceptar. Y aquí me aparece este cuadro. Yo voy a seleccionar el género que va a ir en filas. Y acá, voy a correr esto de aquí. Y acá abajito, en valores, yo voy a colocar el ID del estudiante. ¿Ya? Entonces, la primera variable va a ir en género y la segunda va a ir acá en suma. ¿Ya? Pero ojo, acá aparece suma y debe aparecer cuenta, porque me quiero contabilizar cuántos estudiantes son del género femenino y cuántos estudiantes son del género masculino. ¿Ya? Entonces, yo aquí lo pincho y configuro el campo. Y dice acá, coloco cuenta. Ok, aparece cuenta y efectivamente me dice, mira, tengo, sí, y lo voy a volver a repetir. Acá dice, tengo femenino 22 estudiantes y tengo masculino 23 estudiantes de género masculino. En total tengo 45 estudiantes, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir cómo yo generé esto. Vamos a correr esto acá. Yo selecciono, me voy acá, insertar, ¿ya? Insertar. Selecciono tablas dinámicas. Cuando la selecciono la tabla dinámica, yo selecciono toda la matriz. Tomo desde el principio, ¿ya? Hasta la última casilla donde está la base de datos, ¿ya? Entonces usted la selecciona y puede construir esta tabla dinámica, ¿ya? Entonces la voy a hacer un poquito más rápida. No sé que alguien, si pueden silenciar el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, selecciono la base de datos y acá coloco una ubicación, ¿ya? En la hoja asistente, acá la ubicación, pincho una celda en blanco para posicionar la tabla dinámica y coloco aceptar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí en filas voy a colocar la variable género y en valores yo voy a colocar el ID del estudiante. Porque yo quiero contabilizar cuántos estudiantes son del género femenino y cuántos estudiantes son del género masculino. Entonces, a ver si me colocaron acá en el chat. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ah, ok, sí, creo que sí. Y acá en la suma, si alguien lo puede apagar, por favor, el micrófono. Acá en la suma, yo coloco acá cuenta, porque yo voy a contabilizar. Entonces, coloco ahí, gracias, aceptar. Entonces, acá me genera esta tabla.
Esta es una forma de hacerlo. Y otra forma yo tengo, y acá vamos a colocar la variable género, vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a colocar femenino y acá masculino. Entonces acá vamos a colocar la cantidad. La cantidad, ¿ya? La frecuencia absoluta que se le llama. Ah, ¿dónde saqué la cuenta? Usted, a ver, vamos acá, vuelvo atrás. A ver. Acá, usted puede seleccionar acá, ¿ya? Con el clic derecho, usted puede colocar resumir recuento, ¿ya? Porque a usted le dio esto, le dio en suma. Entonces, si yo lo selecciono, yo también lo puedo llevar a esto, a resumir por recuento, ¿ya? Y aquí me genera la cuenta. Se pueden hacer de esas dos maneras. Ya, Nicole, les voy a enseñar de otra forma cómo se pueden abordar estas tablas sin hacer tablas dinámicas. Ya, vamos a ver de esta segunda forma, a ver si tal vez le quede más claro, ¿ya? Entonces, acá, en femenino, yo llamo a la función igual contar, ¿ya? Llamo a la función igual contar, no contar punto sí, o tal vez ya vamos a colocar igual contar punto sí, vamos a trabajar con esto. Yo voy a seleccionar el rango. El rango significa la variable a la cual yo voy a aplicar el análisis. En este caso es al género. Yo pincho al género. Coloco punto y coma y les voy a decir que yo quiero contabilizar al género femenino. ¿Sí? Cierro paréntesis y me dice que es 0. ¿Por qué? Vamos a ver por qué me da 0. Porque el femenino tiene que estar escrito de igual manera como aparece en la base de datos. Entonces, simplemente yo voy a llamar igual femenino. ¿Ya? Y ahí si se dan cuenta, el femenino cambia. Me dice cuántos son. Son 22, lo mismo que me arroja la tabla dinámica. Ya. Ojo ahí. Entonces yo llamo contar punto sí, selecciono la variable, que es género, y efectivamente le coloco la condición que yo quiero que me contabilice al género femenino. Ya aquí aparecen 22. Lo mismo voy a hacer con el género masculino, pero ojo, tienes que estar descrito de la misma manera que aparece acá, ya en la base de datos. Entonces voy a llamar igual masculino. ¿Ok? Igual masculino. Entonces nosotros vamos a trabajar con la función igual contar punto sí, y yo selecciono acá la variable género. Punto y coma, y les voy a decir que me cuente el masculino. Y me dice, ok, son 23 estudiantes del género masculino. No sé si queda claro hasta aquí con lo que yo acabo de hacer. A ver qué me comenta. Acá Bárbara me dice, súper claro. ¿Cómo colocar en la misma hoja? Sí, Karina, sí. Roxana, ¿a qué se refiere con la misma hoja? Lo que pasa es que se me olvidó esa parte cuando uno colocaba dónde ubicar esa tabla dinámica. Ah, la tabla. La coloqué en una hoja nueva. Ah, sí, también, usted, es que por eso, usted Yo puede quería trabajar. colocarla al lado como la hiciste tú. Ah, ya. Entonces, simplemente acá usted se va, ya vuelvo a repetir esta. Insertar, tablas dinámicas. Usted selecciona, ¿cierto?, la base de datos. Y acá, donde coloco ubicación, porque dice nueva, porque aquí dice nueva hoja de cálculo. Sí, creo que alguien tiene el teléfono ahí. O sea, Mi cama me respeta. Es mi cama. Nicole, Mía. Hay micrófono abierto. Nicole, por favor. Ok, gracias. Entonces, acá, en la nueva hoja de cálculo, acá usted coloca en hoja de cálculo existente, ¿ya? Y aquí usted va a pinchar dónde va a colocar la información. Y yo acá selecciono una celda en blanco, ¿ya? Y acá aparecen estos datos que yo voy a colocar, no voy a repetir, el género, y aquí el ID del niño. Y aquí yo puedo hacer el mismo cambio. Puedo pinchar y puedo colocar configuración del campo por cuenta. Ahí yo puedo generar este cambio.
y coloco aceptar. Entonces, ¿qué sucede acá? Me aparece automáticamente. Si yo no logro hacer eso y me queda en suma, yo acá coloco simplemente resumir por recuento y automáticamente también lo hace. Tienen estas dos formas de poder resumir, con una tabla de frecuencia utilizando funciones o con esta tabla dinámica que es más fácil, es más rápida de construir. Pero ustedes deciden al final del día con qué quieren trabajar. No sé si está claro eso. Entonces, ¿qué gráfico yo decía al principio puedo construir acá para describir el comportamiento? Yo puedo acá seleccionar la tabla dinámica y me voy a insertar y me voy donde están gráficos recomendados. Y aquí me dice, mira, Excel automáticamente me arroja el Excel acá un gráfico recomendado, ¿ya? O si yo quiero un gráfico circular, también acá lo toma y me da el gráfico circular, ¿ya? Para poder ver en términos de porcentaje. Pero ojo, si yo trabajo con un gráfico circular, ¿qué lo caracteriza a un gráfico circular? Es que está en porcentaje. Entonces ya no puedo presentar mis datos aquí como cantidad de personas, sino que tengo que pasarlo a porcentaje. ¿Y cómo realizo eso? ¿Ya? ¿Cómo realizo eso? Usted selecciona acá adentro, con el clic derecho, yo coloco mostrar los valores como porcentaje total general. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo generar, entonces vuelvo acá. Yo selecciono, digo, mostrar valores como porcentaje total general. Entonces ahí se cambia automáticamente a porcentaje. Entonces nosotros volvemos a seleccionar la tabla, vamos acá a insertar gráficos y seleccionamos acá un gráfico de torta y aquí tienen que ir los porcentajes. ¿Cómo yo agrego los porcentajes en Excel? Acá aparece M+, y acá usted le coloca etiqueta de datos y aquí aparecen los porcentajes respectivamente. Y si se dan cuenta, me dice que el género femenino tiene un 48,89% y masculino un 51,11%. Y estos gráficos siempre se llaman distribución. Distribución según género. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Dígame. Dígame, ¿sí? Espera. Cuando tú seleccionas, solo se puede hacer ahí en tabla dinámica o en la otra ¿El gráfico? tabla también se puede. Sí, el gráfico también se No. puede. Con este de acá también. Usted lo selecciona y se coloca insertar y se va acá a gráfico recomendado, ¿ya? Y aquí yo puedo también generar esto. Y acá tendría que decir etiqueta de datos, ¿sí? Pero acá me lo va a dar en cantidad. Entonces yo puedo ir a diseño, acá ustedes pueden cambiar todo acá, diseño rápido. Y acá, si se dan cuenta, cuando voy a diseño rápido, también me lo arroja en porcentaje. Vuelvo a repetir esto. Usted selecciona acá la matriz que generó chiquitita, esta tabla de frecuencia, me voy a insertar y me voy a gráficos recomendados y selecciono el de circular. Coloco aceptar y voy acá a diseño rápido y selecciona acá en porcentaje. Y aquí aparece automáticamente en porcentaje y acá es femenino y masculino. ¿Cuál es la diferencia? Que acá yo puedo, en los dinámicos puedo manipularlo. ¿Ya? Acá puedo dejar acá simplemente el masculino, ¿ya? Y ahí me dice que el 100%. Esa es como la diferencia que hay entre uno y el otro gráfico, que los puedo ir manipulando. En cambio este no. ¿Ya? Pero de las dos maneras puedo construir los gráficos. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo en una tabla de notas mía. ¿Ya? Y traté de pegarlo en el chat el mensaje que me da, pero no lo toma. Me dice que este comando
cuando la estoy creando recién, cuando le estoy pidiendo la nueva hoja, me dice que ¿Ya? tienen que estar rotulados, los datos organizados en filas, ¿Y en columna? columnas y con los datos rotulados. Ya. Lo que pasa tal vez cuando usted seleccionó los datos, cuando usted ¿Mm? creó esta tabla dinámica, usted tiene que seleccionarlos desde el nombre, desde acá, desde el comienzo. ¿Sí? Pero eso Usted tiene que, tomé todo, ¿ya? pero no sé si hay Desde, que hacer algo especial con no, la fila superior, no, porque yo usted tiene, tengo los nombres, tengo los tipos de pruebas, ¿ya? tengo los porcentajes. Sí, pero cuando usted selecciona para poder construir esta tabla dinámica, usted ¿Mm? tiene que, cuando usted la selecciona, acá, tabla dinámica, usted tiene que seleccionarla desde el nombre, porque si no, porque eso significa rotular los datos desde acá, de la lectura, el tiempo, tal vez selecciona Sí, del así primer lo ID, tomé, ¿sí? Desde claro. el No en comienzo. esta tabla, sino que en una de notas que yo tengo. Y ¿A qué todo se tiene que ser nombre. Claro, tiene que llevar su nombre con su respectivo acá, rótulo, porque si no, no lo va a A lo mejor la considerar. forma el formato de la Sí, columna es la que tengo malo. sí, Ya, yo creo voy a que por ahí, revisarlo. ya, Gracias. ya. Esa es una forma de poder construir gráficos, ¿ya? Profesora, Gráficos para ver el porcentaje. Sí, dígame. disculpe, si puede por favor explicar nuevamente la fórmula de la tabla de frecuencias, por favor. Sí, ningún problema. Usted Gracias. trabaja con la función igual contar punto sí, ¿ya? ¿Ya? Contar puntos sí, y usted selecciona siempre acá, si usted ve las funciones que tiene Excel, me dice rango. En el rango hace referencia a la variable a la cual yo voy a aplicar el estudio, que en este caso es la variable género, ¿ya? Para ella yo voy a crear esta tabla de frecuencia. Entonces, coloco la variable, la pincho. ¿De dónde la pincho? Para que sea mucho más, o de la selecciono. Se coloca igual, contar punto sí, ¿ya? Y usted selecciona para que no esté arrastrando, simplemente aprieta la letra B, ¿ya? Acá, B, coloca punto y coma y el criterio. ¿A quién yo voy a contabilizar? A lo femenino. Y cierro paréntesis. Y me dice que son 22 estudiantes que pertenecen al género femenino. Y si quiero con el masculino, hago el mismo procedimiento. Igual contar puntos sí, selecciono la columna, ¿ya? Desde la letra B, y coloco el criterio, punto y coma, y coloco el género, que es masculino. Y ahí me generaliza la contabilidad, ¿ya? Si yo quiero sumar, ¿ya? Si yo quiero sumar acá para verificar que esté bien, dice, la primera, a ver, Norma López, la función contra... ¿La primera fila de la base de datos tiene alguna función? ¿El ID, Norma? ¿A eso es lo que se refiere usted? ¿El ID? No, el ID acá simplemente es como que si yo quiero analizar en particular al estudiante, como ubicarlo, pero no es como relevante en términos de análisis, ¿ya? Es porque es algo que lo identifica y solamente a él. Cada persona tiene un root diferente. Ya acá yo podría generar el género, el tiempo de lectura, el rango, esas son como variables que yo podría analizar, ¿ya? Vamos a hacer vamos a mezclar dos variables. Vamos a analizar dos variables. Supongamos uno tiende a pensar entre mayor tiempo de lectura que el estudiante dedica, en la prueba de lenguaje uno podría pensar que tiene mejor resultado, mayor resultado. Entonces podríamos ver que estas variables están relacionadas. Entonces, una manera de poder analizar esto, si yo quiero ver a manera gráfica, es realizar un gráfico de dispersión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo realizo un gráfico de dispersión para darme cuenta si efectivamente a mayor tiempo que dedica a la lectura, yo tengo una mejor calificación, una mejor prueba? Uno tendría a suponer eso. Entonces, veamos si ocurre eso. Entonces, vamos a copiar la variable, control C, control V. ¿Ya? Vamos a copiar la variable tiempo y la variable prueba 1 o calificación 1. Nosotros la copiamos.
Ya, aquí, ojo, yo tengo que tener claro quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. La variable independiente es el tiempo de lectura. ¿Por qué? Porque para tener una mejor calificación, yo dependo si estudio más o dedico más tiempo. Entonces yo sé que esto es la variable X, es la variable independiente. Y la variable Y va a ser la prueba, la calificación. Entonces, si yo quisiera ver si estas dos variables están asociadas o están relacionadas, una medida estadística que a mí me permite poder argumentar eso es la covarianza. La covarianza es una medida de asociación que me dice si dos variables están asociadas o no, ¿ya? Entonces, una fórmula de calcular esta medida, vamos a ver la covarianza de x, y. Yo trabajo con la función igual covar. Ya eso es lo que hace referencia la función covar. Matriz 1 es que yo selecciono la variable x, siempre va a ser x, y como par ordenado, y la matriz 2 va a ser la variable y, que sería la prueba. ¿Ya? Yo la selecciono. Desde acá, simplemente toco la T y la U, ¿ya? Donde usted se va a posicionar. Cierro paréntesis y me dice que es 0,55. ¿Ya? ¿Qué significa este 0,55? El criterio que tiene la covarianza es, si es mayor que 0, están asociadas de manera negativa. Si es igual a 0, las variables no están asociadas. Y si es menor que 0, están asociadas de manera... Perdón, si es mayor que 0, asociación positiva. Si es menor que 0, asociación negativa. Y si es igual a 0, no están asociadas las variables. Pero en nuestro caso, es mayor que 0. Por lo tanto, existe una asociación entre las variables de manera positiva. Veamos si es creciente o no. O sea, si a medida que entre más tiempo dedico en hora, mejor rendimiento tengo. Entonces, ¿qué gráfico acá se adecua más para eso? Es un gráfico de dispersión. Entonces, ¿cómo yo construyo este gráfico de dispersión? Sin hacerlo papel y lápiz, obviamente, es seleccionando estas dos variables y me voy acá donde están los gráficos. Este gráfico de puntitos es el gráfico de dispersión y yo lo selecciono. Y aquí automáticamente me arroja los resultados. Uno podría decir, entre mayor hora que estudio, mejor yo tengo un resultado, ¿ya? Pero no sigue ninguna tendencia, una tendencia lineal, simplemente un poco, hay bastante dispersión en mis datos, no hay como una tendencia de lineal o exponencial o cuadrática, ¿ya? Pero sí yo sé que están asociadas estas variables. Eso es lo que yo podría decir acá, donde el eje de las, vuelvo a repetir, el eje de las X, acá un gráfico siempre lleva sus ejes, que acá sería el tiempo en horas que dedica el estudiante y acá sería la calificación. Y por último, estos gráficos tienen una forma llamada relación. ¿Relación entre quién? Entre el tiempo y la calificación. Entonces, es lo que yo podría acá determinar, ¿ya? Sí, uno podría decir que a mayor tiempo, mayor calificación, pero no necesariamente es una tendencia lineal, dado que la nube de puntos está muy dispersa. No sé si queda claro eso, si hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí. ¿Qué me pueden comentar? ¿No? ¿Todo bien? Yo tengo una consulta Ujú. por floja nomás, pero para no tener que copiar las dos columnas al lado para hacerlo, ¿hay alguna forma de seleccionar las columnas pero No. alternadas? No, acá tenemos que como ¿No? copiarlas porque si no, no hay como una forma, tenemos que copiarla y llevarla al final para Ah, poder ya. generar en verdad esta Ah, ya, relación sí, porque yo estoy analizando, sí, claro. estas dos variables. Sí, ujú, Que yo ¿ya? pensaba si había alguna forma de seleccionar solo la C y la No, F, pero no hay, ya, no, ya. ¿ya? Ok.
¿Qué más vamos a analizar? Sería interesante analizar el tiempo que dedica a la lectura, pero en el rango de tiempo. Ya, ojo, acá es cada uno de ellos y el rango es en un intervalo con el género. Si nosotros queremos analizar esta variable que es cuanti con el género, o sea, cuántas horas dedica las personas, las mujeres en el estudio y cuál es el género masculino, cuánto tiempo dedican a estudiar. O si yo quisiera analizar el género y el área de interés que tienen por género, ya podríamos hacer estas dos comparaciones. Entonces, ¿cómo yo podría fabricar esto? Si yo quisiera analizar. Vamos a hacerlo con tablas dinámicas, ¿ya? Porque vamos a trabajar con dos variables. Entonces, cuando yo genero estas variables de tablas de frecuencia, es solamente univariado, ¿ya? Cuando yo quiero generar la comparación de dos variables, yo trabajo con tablas bidimensionales, ¿ya? Entonces, por eso utilizo con tablas dinámicas. Entonces, voy acá, tablas dinámicas, y yo selecciono toda la matriz. Y voy a dejarlo en una casilla acá. Ya la vamos a seleccionar para dejarla acá en la casilla. La pincho. Y aceptar. Ya. Yo voy a colocar acá el área de interés. Da lo mismo, ¿ya? En fila. Coloco el área de interés. En columnas voy a colocar la otra variable, a la cual yo voy a analizar, que sería el género. Y acá, en la suma de los valores, yo voy a dejar el ID, ¿ya? Voy a contabilizar a los niños que es por área y género. Volver a recordar que esto siempre tiene que estar en cuenta o en recuento o en porcentaje, de acuerdo ahí como usted lo quiere visualizar. Entonces, vamos a pinchar y colocamos configuración del campo en valores y coloco cuenta. Y quedaría nuestra base de datos aquí lista. Entonces, ¿qué hace esto? O sea, son 45 datos y yo trabajo con 500 datos. Recordar que esta estadística, este análisis de datos, es para visualizar de mejor manera los datos, ¿ya? Para darme una idea del comportamiento que tiene. Entonces, yo podría decir que... Estaba saliendo. ¿Alguien tiene ahí? Como por aquí, de repente así, pantalla con el Norma, globo. Norma tiene el teléfono, o sea, el audio encendido. Ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que sucede acá? Acá nos tenemos por género, ¿ya? Por género, y tenemos acá el área de la ciencia, que tenemos que 9 estudiantes se va por el área de la ciencia, ya tanto comunicaciones como tecnología, hombres y mujeres optan en este caso por comunicación y tecnología, donde las mujeres efectivamente son 4 en comunicación y masculino son 6. Arte, tanto masculino y femenino, en ambos casos tienen la misma cantidad. En ciencias son más las mujeres que los hombres. En comunicaciones son más los hombres que las mujeres. Y en tecnología ambos tienen la misma cantidad. Y nosotros lo queremos analizar. ¿Ya? Entonces es una forma de comparar según género y área de interés que tienen estos estudiantes. ¿Ya? Si nosotros queremos analizar el tiempo de lectura, con el rango del tiempo de lectura, o queremos analizar el género con la prueba, ¿ya? En relación al promedio, también podríamos hacer ese análisis en relación al promedio y no solo acá en cuenta. Entonces, yo me voy acá a insertar, vamos a seleccionar, a insertar tablas dinámicas. A insertar tablas dinámicas. Selecciono y acá pincho para dejar acá en el mismo Excel. Vamos a dejarlo aquí y acepto. ¿Ya? Supongamos, vamos a analizar el género en filas y vamos a colocar el tiempo de lectura o el promedio de las pruebas que generaron tanto los hombres como las mujeres. Acá aparece suma, pero yo quiero ver en relación al promedio. Entonces, aquí en este campo, en vez de dejarlo en suma o dejarlo en cuenta, yo lo dejo en promedio. Entonces acá
pasa a ser el promedio del curso en relación a la prueba de lenguaje. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el promedio del género femenino en la prueba de lenguaje, la primera prueba, es de un 5. Acá lo que decía, yo puedo trabajar con 2 decimales o con un decimal, ¿ya? Usted ahí selecciona cómo quiere abordar esto. Me está diciendo que el género femenino tuvo en la prueba de lenguaje un 5,7 en la primera prueba, y el género masculino tuvo un promedio de 5,3. El promedio a nivel curso fue de un 5,5. ¿Ya? Entonces son las combinaciones que yo puedo acá generar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta o quieren ver algún análisis que les interesaría a ustedes analizar aquí. Si me pueden comentar. ¿No? ¿No hay consulta? ¿No hay dudas? En el chat. A ver el chat, vamos a revisar. Ok. Dice acá. Ok, voy muy rápido. Puede ser ahí como por el tiempo. Ahí, de acá me dice Madrid, súper claro. La fórmula de Covar. Ya. La fórmula de covarianza, esta medida es para ver si efectivamente están o no asociadas estas dos variables. Y la fórmula con la cual yo voy a trabajar es la función igual covar, y coloco la variable x primero, punto y coma, y la variable y, ¿ya? Ahí va a depender de la variable x que nosotros definimos como el tiempo de lectura y la variable y como la prueba, la calificación 1, ¿ya? Con esa fórmula a mí me asegura si están o no asociadas las dos variables, ¿ya? Puedo ver la dispersión ahí de los datos. Si es igual a 0, uno dice, ok, no están asociadas. Si es mayor a 0, están asociadas de manera creciente, y si es menor a 0, están relacionadas estas dos variables, pero de manera decreciente. Ya es una medida estadística que a mí me asegura si están o no asociadas estas variables. No sé si queda ahí claro, Alejandra, que usted me había preguntado eso. Sí, gracias. Ya. ¿Qué otras dudas tienen ustedes o les interesaría como revisar? Ustedes me puedan comentar. En el chat, disculpe, en el chat Nicole pregunta algo que a mí también me interesaría saber cómo hacer para separar en dos grupos, masculino y femenino, pero con sus intereses, con tabla dinámica, pero con los dos por separado. ¿A qué se refiere con eso? No logro entender como la pregunta. ¿A qué se refiere eso? Acá, Los ya, intereses, pero separados por hombre y mujer. Ok, o sea, como separar en dos tablas, como dejar solamente... Sí, o hay que hacer una y después la No, otra. no, usted la puede acá filtrar, para eso son las tablas dinámicas. Usted acá, donde aparece etiqueta de columna, acá usted selecciona, no sé, pues quiero ver el femenino. Simplemente aceptar, y me dice, ok, acá en arte tengo 8 estudiantes que les gusta de los géneros masculinos, las artes, las ciencias, las comunicaciones y la tecnología, ¿ya? Y si quiero acá generar, no sé, femenino, vuelvo a filtrar la tabla y simplemente genero el femenino. Ya sale automáticamente. ¿Sí? Eso se puede ir acá manejando. Y lo mismo acá, pues si quiero ver por área, nomás me interesa solamente, no sé, tecnología o las áreas de las artes, yo simplemente coloco ciencia y comunicación. Aquí también me queda más humanista, como acá la cantidad de estudiantes, que son 26, que tiende más por esa área que de arte y comunicación. ¿Sí? Ahí usted puede ir filtrando, ir jugando con estas tablas dinámicas. ¿Ya? De igual manera, usted puede también esto llevarlo a porcentajes, si yo no lo quiero ver en términos de cantidad de estudiantes, sino en relación a porcentaje. ¿Ya? Que acá usted lo selecciona y resumir valores por porcentaje. Entonces ahí también lo puede ver en relación al porcentaje y no necesariamente a la cantidad. Catherine. ¿Sí? Catherine,
Yo tengo una duda, es ¿Sí? algo súper básico que siempre me pasa, que me entregan las listas de los alumnos y en una columna van los nombres y en la otra van los apellidos. ¿Cómo puedo unir eso en una sola? Con la función concatenar podría como trabajar eso, sí. Ah, ya, Que ahí está gracias. separado, pero si quieres, sí. Es igual concatenar, paréntesis, se selecciona la celda, coma, se selecciona la otra celda que quiere unir. Si le quiere dejar un espacio entre medio, tiene que poner entre las dos celdas seleccionadas, hay que poner un coma, comillas, espacio en blanco, cierra comillas, coma, para que no le deje nombre y apellido así juntos sin espacio entre medio. Ya, muchas gracias. Ok, gracias ahí por la observación. Profesores, profesoras, bueno, agradecemos a la profesora Catherine, muchas gracias profesora, estuvo muy interesante y educativo y más que seguro que nos aportó algo más a nuestra labor. Agradecemos a ustedes profesores por haber asistido, por haber participado, por haber quedado hasta el final. Muchas gracias a ustedes por haber participado, muchas gracias Catherine por habernos ayudado, ¿cierto? Y haber participado de esta versión. Ok, nada, gracias a ustedes por participar y por invitarme. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.